Bueno, buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos cada uno. Gracias a Dios que podemos estar aquí, ¿verdad? Con bien. Quiero leer antes la lectura del día de hoy, es donde vamos a estar aprendiendo de la palabra de Dios. Se encuentra aquí en Mateo, capítulo 7, de los versículos 24 al 29. Después podemos tomar un momento para la oración. Dice así, Mateo 7, 24 al 29. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Es la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Señor nuestro Dios, gracias, Señor, porque podamos reunirnos, su pueblo, su gente, porque nos ha llamado y podemos venir delante de su presencia. Tenemos el derecho de acercarnos con toda confianza y reconocer, como cantamos, en nuestro Dios. Más que eso es nuestro pastor, más que somos su pueblo, somos sus ovejas y también somos sus hijos. Señor, es un privilegio inconmensurable. Queremos, por tanto, que sean las palabras de nuestro Padre que nos hablen hoy, Señor. Su palabra que es fiel, buena, santa, necesaria para nosotros. Que podamos ser instruidos, Señor, en su palabra por el poder de su Espíritu Santo. Háblenos, Señor, a cada uno. Le necesitamos, Señor. Necesitamos su palabra que es nuestra vida. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hemos tomado varias semanas para estudiar estos capítulos del 5 al 7 de Mateo, que constituye lo que es el Sermón del Monte. Antes ya vimos que el Señor había dicho que grandes multitudes le seguían y Él les anunciaba el reino de Dios. Esta última parte que hemos estado viendo estas semanas, hace 8 días, hace 15 días, ha sido esta invitación del Señor a todos a venir a su reino. ¿Sí? Es una invitación abierta. Y vemos cómo está concluyendo, hoy estamos concluyendo esta última parte del Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte. Y el Señor, conociéndonos, ¿verdad? Con su gran amor, Él sabe, ¿verdad? Cuán importante es que sus oyentes, que nosotros, ¿verdad? Comprendamos lo que de verdad importa, ¿verdad? Cómo, es decir, para poder ser parte del reino que Él está anunciando, hay asuntos tan importantes que no debemos de descuidar. Hoy vamos a ver eso que es de importancia vital para nosotros. Es de crucial importancia, hermanos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Sobre qué estoy construyendo mi destino eterno. ¿Sobre qué estoy construyendo mi vida? Hay un poema de este poeta inglés, George
Herbert. Dice que por la falta de un clavo se perdió una herradura. Por la falta de una herradura se perdió el caballo. Por la falta de un caballo, el caballero se perdió la batalla. Por la falta de un caballero se perdió la batalla. Y así como la batalla fue que un reino se perdió. Y todo fue porque un clavo fue el que faltó. Lo que nos podemos ir a aprender de este poema es que hay cosas, hermanos, que son tan importantes que a nuestro parecer no le damos la importancia que debiéramos o que descuidamos. Pero al final, cuando se hacen cuentas finales, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Cuán importante era aquello que descuidamos? ¿Verdad? Y eso es lo que el Señor ha estado reiterando estos últimos días que hemos visto el Sermón del Monte. Recuerdan aquí en el capítulo 7, cuando empezaba del versículo 13, Mateo 7:13, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En el pasaje que es similar que está en el Evangelio de Lucas, el Señor les dice, esfuércense en entrar por la puerta angosta. ¿Sí? Se los leo brevemente. Porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes estando afuera comiencen a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él les dirá, les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Ven cómo hay esta invitación? Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, la puerta que lleva al reino de Dios. Y está diciendo, no sea que en el día final ustedes digan, Señor, déjanos entrar, y el Señor diga, ustedes no sé de dónde son, no los conozco, ¿verdad? Y van a ver como dicen, no, a estos hombres de fe, Abraham, Isaac y Jacob, pero ustedes echados fuera. Vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Hay una invitación que el Señor está reiterando. Vengan, entren al reino de Dios. Ahora debemos nosotros poner atención a lo que el Señor está mandándonos, que pongamos atención. Porque podemos estar descuidando lo más importante por irnos por algo que parece importante, pero no lo es. En esta última parte el Señor está invitando a las personas a su reino, ¿sí? Que dejen la mentalidad de una mente religiosa de ganarse el favor de Dios. Él está diciendo, vengan al reino, entren. Pero comprendan la naturaleza del reino, que el camino es estrecho. Comparado con el camino del mundo, el camino del mundo es fácil, es indulgente, es espacioso. Muchos van por allá. Sin embargo, la puerta del reino de Dios es estrecha, dicho verdad, es angosta. Ahí entras y no entran tus obras, tu justicia, tu orgullo. Ahí entras sin nada, ¿verdad? Nada que te pueda hacer ganar el favor de Dios. Y ahora el Señor ya está diciendo, está la invitación, vengan al reino de Dios, pero ahora está diciendo, tengan mucho cuidado. ¿Se acuerdan? Vimos hace 8 días, tengan mucho cuidado. Estas advertencias amorosas, ¿qué dice? Hay muchos falsos profetas, muchos maestros falsos, que están jalando a la gente hacia el camino espacioso. Mucho cuidado.
¿Qué vimos? Las apariencias engañan. Para probar nuestro propio corazón y probar, ¿verdad?, el corazón de un maestro es por los frutos que está dando su vida. Mucho cuidado. Ya vimos, donde está tu tesoro, ¿verdad?, ahí estará tu corazón. ¿Quieres saber qué estás atesorando, verdad? ¿Qué es lo que se ha adueñado de tu corazón? Examina, ¿verdad? ¿Qué está persiguiendo tu corazón? ¿Cómo nos ha dicho el Señor? No se trata, ¿verdad?, entendiéndolo de esta manera, de lo que dices, sino lo que vives, ¿verdad? No es la piedad, Señor, Señor, ¿verdad? No son las acciones, ¿verdad? Prediqué, no son los milagros. En tu nombre hice muchos milagros. O como dice Lucas, ¿verdad? Van a decir muchos, Señor, pero si tú estuviste entre nosotros, comiste entre nosotros. ¿Y qué va a decir el Señor? Nunca los conocí. No sé de dónde son. Y ahora el Señor, hermanos, nos está hablando a cada uno de nosotros en particular. Dejemos de pensar en la masa, en el que está al lado. Y preocupémonos cada uno de nosotros por nosotros mismos. Nos da una solemne advertencia. ¿Qué dice? La puerta de la salvación es muy estrecha. Esfuércense por entrar. Tengan cuidado. Hay maestros falsos que vienen vestidos de ovejas, pero quieren engañarlos. Ahora, va a hablar de algo tan específico. Hay otro peligro, hermanos, que se llama el autoengaño. El Señor está finalizando este sermón del monte con esta historia tan impactante, porque está diciendo, ten cuidado, porque hay falsos maestros que quieren engañarte, pero ten cuidado más aún todavía. Tú mismo te puedes estar engañando. Sí. Y vemos esta historia, y como les decía al inicio, como una falta de un clavo hace que un reino se pierda, decía el poema. Ahora, como una palabra de 2 letras, hermanos, puede definir nuestro destino eterno, dónde vamos a pasar la eternidad. Hay un peligro tan grande que se llama autoengaño, que se llama descuido de las cosas importantes. No poner atención a aquello a lo que es más importante. El peligro tan terrible del autoengaño. Y vemos en este pasaje, ¿verdad?, los 2 cimientos, la historia de estos 2 hombres que construyeron, y vamos a ella, ¿verdad? Vemos, nos dice aquí, conocemos esta historia también, ¿verdad? La hemos escuchado tantas veces. Sin embargo, la hemos escuchado 1000 veces. Y estar en nuestra mente entendiéndola intelectualmente. Pero el mensaje quizás central de esta historia nos las estamos perdiendo. Y vayamos allá porque está el ejemplo de estos 2 hombres. Dice el Señor en el versículo 24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Como vemos, está concluyendo el sermón del monte, ¿sí? El Señor ya habló de la grandeza del reino, habló de cómo es el corazón de los que entran al reino, habló qué es lo que atesoran aquellos que entran al reino, y ahora está haciendo estas solemnes advertencias. Por tanto, sí, por todo lo que ya dijo y el peligro que hay, tan estrecha que es la puerta, tan estrecho que es el camino que lleva a Dios. Por eso, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Ven que dice cualquiera. Eso abre la invitación a todo el que quiere, todo el que puede oír.
El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Dios está hablando, ¿verdad? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cualquiera que oye estas mis palabras. Se dan cuenta que Él está hablando de lo que Él ha dicho, sus declaraciones acerca del reino. Él está hablándonos el evangelio que necesitamos, ¿verdad? Recibir, comprender, recibir, ¿verdad? Para entrar en el reino de Dios. Y ven cómo dice, cualquiera que oye estas palabras mías, son sus palabras, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vemos dos hombres. El primero lo llama hombre sabio, hombre prudente. Otros sinónimos es hombre sensato, juicioso, ¿verdad? Si podemos ir brevemente a este Lucas 6:48. Este pasaje paralelo, ¿verdad? Lucas 6:48. Podemos empezar desde 46. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. ¿Qué dice? El hombre prudente es semejante a este hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Se conecta bastante cuando él dice, esfuércense por entrar, ¿verdad? Por la puerta estrecha. Hay una gran diferencia entre estos dos hombres. El primero escucha, pero no solo escucha, ¿verdad? ¿Qué hace? Obedece a la palabra del Señor. Las pone en práctica, ¿verdad? Fíjense. El primer hombre dice que, como dice Lucas, también cavó hondo. Edificó su casa sobre la roca. Sí. Entendemos, hermanos, por la fe, la roca. Está hablando de... ¿Quién es la roca, hermanos? Primera de Corintios 10:4. La roca espiritual que le seguía es Cristo, ¿verdad? Mateo 16, versículo 16 al 18, ¿verdad? La declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? ¿Qué le dice el Señor? A ti te digo, tú eres Pedro, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? El fundamento es Cristo, ¿verdad? Es quien es Él, el Evangelio. Esa declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres el enviado de Dios, eres el Salvador, ¿verdad? Hay estos dos pasajes. La primera está en 1 Corintios 3:11. Primera carta a los Corintios 3:11. Está tan claro, ¿verdad? 10 y 11, ¿no? Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando nos dice que este hombre sabio edificó su casa sobre la roca, el fundamento de su casa, la base de su casa, ¿verdad? Era lo que se llama el lecho rocoso, ¿sí? No está hablando solo de una piedra, sino de un enorme cuerpo de roca que no se puede mover,
Y esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento, ¿verdad?, de la fe, de la salvación. Aquí adelantito, 1 Corintios 10:4. Acá también podemos ir. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual, la cual los seguía. La roca era Cristo. Aquí está hablando de la fuente de vida, ¿verdad?, que impidió que ellos murieran en el desierto. Pero dice, ¿cómo dice que? Y habla de que Moisés fueron bautizados, también fueron parte del pueblo de Dios. Lucas nos dice, van a ver en el reino, se va a sentar Abraham, Isaac, hombres de fe. Porque ellos, si bien no vieron a Cristo enteramente, ¿verdad?, caminando así, pero lo vieron, dice, lo saludaron de lejos y creyeron al Señor, que Él iba a proveer un Salvador. Y ese era el fundamento, ese es el fundamento. Edificar sobre la roca, hermanos, equivale a obedecer la palabra de Dios. Eso es edificar nuestra vida, nuestro caminar sobre la roca, es obedecer la palabra de Dios. Ese es el hombre sabio, ¿verdad? Volviendo a Mateo capítulo 7. Fíjense, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, dice el Señor, lo compararé a un hombre sabio. ¿Qué dice? Edificó su casa sobre la roca, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Vamos a ver en ambos casos, que en ambos casos, ¿qué dice? Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y esto es enfático, quiere decir, le está dando mucha... estas tormentas, ¿verdad?, estas lluvias, estos vientos no eran cualquier cosa. Era una catástrofe natural, descomunal. No era cualquier prueba, hermanos, no era cualquier... se suele decir es que una prueba de la vida o alguna... Pero está hablando de un desastre gigantesco, de algo tan tremendo. Sí, dice, azotaron con violencia aquella casa, ¿sí? Sí, la Reina Valera dice con violencia y aquí dice, golpearon aquella casa, la azotaron, no se cayó. Y vemos el otro caso, el hombre insensato, 26 y 27. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Grande fue su destrucción, grande fue su ruina. Otra vez, así como no está hablando de cualquier tormenta, cualquier viento, ¿verdad?, cualquier torrente de agua, tampoco está hablando de cualquier ruina. Está hablando de una destrucción tremenda, una ruina terrible. Miren, el que oye estas palabras, también dice, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Y ahí está esa palabra tan chiquita que hace la diferencia. El hombre sabio oye las palabras del Señor y las pone en práctica. El hombre tonto, necio, insensato, oye las mismas palabras del Señor y no las pone en práctica. Hay un pasaje ahí en Números 32, 23, es breve, ¿no? Pero dice, si no hacen así, hablando del mandamiento del Señor, miren, habrán pecado ante el Señor y tengan por seguro que su pecado los alcanzará. Si no lo hacen así, han pecado contra el Señor. Hermanos, la desobediencia
Es un pecado tan terrible. Condenó a toda la humanidad, ¿verdad? La misma desobediencia condena a cada hombre. Vemos esta grande diferencia. El hombre que dice que fue prudente, se esforzó, cavó hondo, y eso no es cualquier cosa, es un trabajo. Esfuércense por entrar por el camino estrecho, ¿verdad? Por la puerta angosta. Está hablando de cómo es el reino de Dios, hermanos, que con tristeza, ¿verdad? Muchos, ancha es la puerta que lleva a la destrucción y muchos son los que andan por ella. El camino fácil que toma el hombre que construye sobre la arena es el camino del mundo, es el camino fácil, atractivo, permisivo, egoísta. El mundo no tiene tantas reglas, ¿verdad? El mundo dice, vive para ti mismo. Haz lo que quieras. Para que el mundo te acepte, solamente sigue esas reglas. Hay una enorme diferencia el camino que el Señor llama a su pueblo. La puerta se estrecha y el camino angosto. Lo interesante de esto, hermanos, es que hay dos hombres. Y fíjense cómo es. No son, los dos tienen buenas intenciones, ¿sí? Quieren construir su casa. Los dos son trabajadores. No está diciendo que uno es un pagano, está por allá afuera, está viviendo lejos de Dios, sino que el Señor dice, todo cualquiera que oye mis palabras y las hace es un hombre sabio. Cualquiera que oye estas mismas palabras y no las hace es un hombre necio. Mucho cuidado, porque es posible que estos dos hombres vivían cerca, quizás uno al lado del otro, sufrieron las mismas catástrofes, ¿verdad? Los mismos vientos, los mismos torrentes. Pero había la diferencia, como han dicho los comentaristas, podríamos pensar que hasta sus casas estaban pintadas igual, quizás hasta tenían las mismas ventanas. ¿Qué hace la diferencia? El fundamento. ¿Sobre qué está sentada esa casa? No es que uno decía, los dos eran trabajadores, los dos querían algo bueno. Los dos pensaban que habían edificado algo bueno. Y el énfasis es aquí cuando llega el momento de la prueba final, pensando en lo que ya vimos hace poco, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día, ¿verdad? En aquel día, en el día de la prueba final, cuando toda obra y toda profesión de fe es puesta a prueba delante de aquel de que no se puede esconder nada. No se engañen, Dios no puede ser burlado. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahora les digo, hay dos hombres y podemos entender que son dos hombres de fe. ¿Sí? Los dos querían construir, les digo, posiblemente los dos vivían cerquita. Los dos tenían buenas intenciones. Pero hay una diferencia. Una palabra de dos letras que los separa para siempre, eternamente. Miren, el pastor Martin Lloyd-Jones nos habla a nosotros como hermanos, ¿verdad? Que somos. Dice, hermanos, hay que tener mucho cuidado de convertirse en estudiantes de la Biblia en un sentido equivocado. Nunca hay que tomar la Biblia en forma teórica. La Biblia, las palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Deben predicarnos
Y nunca hay que acercarnos a la palabra del Señor de ninguna otra manera si no es esta. Cuando venimos a la palabra del Señor, venimos para que nos predique. Hablando a los predicadores, ¿verdad? Él dice, en el caso del predicador, su mayor tentación es considerar la Biblia como una colección de textos acerca de los cuales va a predicar. Tiende a ir a la Biblia simplemente para buscar textos y no para alimentar el alma. Es tan tremendo, hermanos. Vamos a la palabra del Señor porque dice cualquiera que oye estas mis palabras, ¿verdad? Vamos a la palabra del Señor para que primero sí sea Él que nos hable. Y eso debe ser primero. Que su palabra nos predique. ¿Sí? Sí se entiende, ¿verdad? Su palabra nos predique. Cualquier otro motivo está equivocado. Si no venimos a Él para alimentar nuestra alma, para que Él nos predique, para poner atención, estamos muy equivocados. Ahora, del lado de los que escuchan la palabra de Dios, dice Él, acerca del escuchar la predicación, algunas personas simplemente buscan puntos en los sermones. Al final hacen comentarios acerca de esto, aquello. Aquí estuvo bien, acá estuvo cercano, acá no. Tengamos cuidado de no considerarnos expertos. El efecto de la predicación genuina debe ser hacernos temer y temblar. Debería hacernos examinarnos a nosotros mismos y pensar más acerca del Señor Jesucristo. Cualquier otro acercamiento es muy peligroso. Cuando oigamos la palabra expuesta, temamos y temblemos delante del Señor. Examinémonos porque Él nos está hablando a nosotros para mirar a Jesucristo. Y aquí es donde les digo, están las formas tan sutiles, tan delicadas del autoengaño. El pastor Lloyd Jones decía, había un hombre que le encantaba las traducciones de la Biblia y decía, oh, qué hermosa está esta traducción, está bien, me gusta. Esta se acerca un poco, esta es una paráfrasis. Llegó al punto de que cuando alguien predicaba, decía, hermano, pero ¿qué traducción es esa? Dice el pastor Lloyd Jones, qué terrible. Dejaba a un lado el mensaje que decía, arrepiéntete, deja tu pecado, para decir, esa traducción sí me gusta, esa traducción no me gusta. Y veamos a nosotros nuestras vidas, los que enseñamos, hermanos, los que oímos, porque estamos entre estos dos constructores y nada más. Ambos escuchan el Evangelio con claridad. Ambos enfrentan las mismas pruebas. Como dijimos, ambos tienen la misma intención buena. Y como dice este comentarista D.A. Carson, ¿verdad? Cada casa parece segura cuando el tiempo es bueno, ¿verdad? Pero ¿qué tal en el tiempo cuando, como en Palestina, había unas lluvias tan fuertes que esos vereditas, esos caminos secos, de repente se convertían en torrentes embravecidos que acaban con todo lo que tienen a su paso, ¿verdad? Primera de Pedro 1, 22 y 23. Vayamos allá, hermanos. Dice, bueno, si leemos desde el 20 nos ayuda a entender que está hablando del Señor. 1 Pedro 1:20. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean Dios. 22. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado
sus almas. Para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro. El enfoque, ¿qué dice? En obediencia a la verdad. ¿Sí? Ustedes han purificado sus almas. No es solo oír la verdad, no es solo conocer la verdad, es obedecer a la verdad. La obediencia es la clave, hermanos. Ustedes han purificado sus almas, ¿verdad? En obediencia a la verdad. ¿Sí? Santiago 1, 22 y 25. Vayamos allá también. Atrásito de 1 Pedro, ¿verdad? Santiago 1, 22 y 25, al 25. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Es el mismo énfasis. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Sí? Que se engañen. Ahí está el autoengaño. Engañándose uno mismo, ¿verdad? No basta con conocer la palabra de Dios. No basta con leerla. No basta con memorizarla. Que todo eso es bueno. Pero hay una enorme diferencia entre conocer la voluntad de Dios y obedecer la voluntad de Dios. Hay un abismo eterno entre el oír y no obedecer, y el oír y obedecer la palabra de Dios. Hay este pasaje, ¿verdad? Para ir cerrando. Mateo 21, el 28 al 31. Vamos allá adelantito, y es esto mismo. Mateo 21. Mateo 21, del 28 al 31. ¿Sí? Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose el primero le dijo: Hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió: No quiero. Pero después arrepentido fue. Llegándose el otro le dijo lo mismo, y éste respondió: Yo iré, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, respondieron ellos. Jesús les dijo: En verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle. 2 hijos. El primero dice: no voy, pero ¿cómo dice? Después arrepentido sí fue. El segundo dice: Señor, voy a ir. Y no fue. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Y es la misma pregunta para los 2 hombres que construyen. ¿Quién de los dos hizo la voluntad de Dios que tan claramente escuchó toda su vida? Y les digo, el Sermón del Monte cierra de este modo tan fuerte, porque es muy importante, hermanos. Leemos estos últimos versículos, ¿verdad? Aquí Mateo 7, 28 al 29. ¿Qué dice? ¿Cómo respondía la gente? Mateo 7, 28 al 29. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Sí? Lo primero, hermanos,
¿Qué dice? Escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Cualquiera que oye estas palabras mías, dice. Pero ese solamente es el primer paso. Y hacerlas. Cuando el Señor cierra este sermón del monte, la gente se admiraba. Estaba tan impactada, tan profundamente asombrada porque Él tenía la autoridad. Porque Él es Dios, ¿no? Dios hablando. Juan 7, 16 al 17. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Está diciendo lo mismo. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios. No solo es asombrarse por las grandes enseñanzas del Señor, que realmente son las enseñanzas más grandes, ¿verdad? Él es Dios, su palabra tiene toda la autoridad. Y la gente decía, claro, nada que ver con las enseñanzas de los escribas, que decían los antepasados, que decían tal rabino. No, el Señor les decía, yo les digo, ¿verdad? No basta con quedar impresionados, ¿verdad?, de la enseñanza del Señor, de la santa doctrina, de la buena doctrina del Señor, sino que Él nos está diciendo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la doctrina es de Dios. Impacta el tema de las multitudes, ¿verdad?, que mucha gente esté escuchando, y es bueno, pero lo primero, hermanos, el clavo, digamos, nosotros, uno mismo. Es tan peligroso el autoengaño porque no nos damos cuenta. Como este que construyó sobre la arena. Fue un cimiento, ¿verdad?, tan fácil. Lo demás aparentaba que era bueno en tiempo de calma, estaba ahí. Pero en el día final se dio cuenta que ya no había, ¿verdad? Ya no había para él otra oportunidad. No nos engañemos, hermanos. Concluimos con esto. El Señor nos está hablando de cuán importante es para entrar al reino de Dios. ¿Cuál es el fundamento de nuestra vida? Como dijimos, cada que venimos a escuchar la palabra del Señor es, Señor, sí, que predique a mi vida, que su evangelio hable a mi vida. No quiero distraerme con otras cosas. O al enseñar, decir, Señor, que sea su palabra, ¿verdad? Que primero me hable a mí, que me confronte a mí. Porque temo. El estar, no solo yo enseñando cosas erróneas, sino que tan terribles, hermanos, como dice Santiago, no se hagan maestros muchos de ustedes, ¿verdad? No es lo que decimos o repetimos, Señor, Señor, sino lo que hacemos. Ahora vemos que no solo es escuchar la palabra de Dios, la buena doctrina, sino llevarlo a la práctica. No solo es si comprendo las verdades de Dios, sino que estas verdades han pasado de mi mente a mi corazón y de mi corazón a mis acciones. Mi vida da evidencia de que he escuchado, de que en verdad he creído. Hay un gran peligro, hermanos, en el autoengaño. Es trágico, porque cuando vino la prueba final, dice que aquel hombre que construyó, ¿verdad? ¿Qué dice? Su casa no se movió siquiera porque estaba firme sobre la roca. En cambio, el que había construido en arena, ¿qué dice? Grande fue su ruina. Grande fue su destrucción. Está hablando de la destrucción, hermanos, de el destino eterno. ¿Somos del reino de Dios o no lo somos? Y seremos en el día final excluidos. Apártense. Reflexionemos en esto nada más. ¿Sobre qué estoy construyendo mi destino eterno? ¿En qué está fundada, verdad, mi alma, mi vida?
¿En qué estoy poniendo toda mi confianza para el día final? ¿En lo que sé que es verdad? ¿O si mi vida está obedeciendo esta verdad? Oramos, hermanos. Señor nuestro Dios, que podamos tener toda la reverencia, todo el santo temor de su palabra, Señor. Usted conoce nuestro corazón. Este nos engaña a nosotros mismos. Pero, Señor, sabemos que nuestra vida está libremente expuesta delante de su presencia, como dice, Señor, como está escrito. Que nos pueda librar, Señor, de esos errores que no nos damos cuenta, pero que tienen tanto peso. ¿Estamos andando en la fe? ¿Estamos viviendo en la fe o no? Señor, líbrenos de engañarnos a nosotros mismos, Señor. Amado Dios, necesitamos toda su ayuda, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. A mí, ayúdenos, Señor, que no nos convirtamos, como dice su palabra, en jueces de la ley, sino mirarnos y reflexionar y examinarnos, Señor. Gracias porque nos ama, y porque nos ama nos está continuamente diciendo y llamando: arrepiéntete. Y nos llama a la comunión, Señor, con su pueblo y con nuestro Dios. Ayúdenos, Señor. Con desesperación le necesitamos, amado Padre. Toque, Señor, cada una de nuestras vidas. No importa nuestra edad, Señor, no importa nuestra condición. Le necesitamos, amado Señor. Bendiga, Señor, su pueblo, porque su palabra, Señor, nos bendice. Señor, su palabra tiene poder para ablandar nuestro corazón, para moldearlo. Ayúdenos, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, le necesitamos. Gracias por hablarnos con su palabra, con tanta ternura, con tanta bondad, Señor. Anhelamos estar en su presencia algún día. Eso queremos, Señor. Guíenos por el camino eterno, como dice su palabra. Se lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.